El aire dentro de la base de la Liga de Villanos estaba denso y cargado de electricidad estática. Incluso Kurohiri, siempre sereno, mantenía un silencio casi reverencial mientras Tomura Shigaraki tamborileaba los dedos en la superficie destrozada de la mesa. Una mesa más. Otra cosa arruinada por su frustración. Su respiración era irregular, jadeante. Sus uñas rozaban su cuello en un movimiento compulsivo que le dejaba la piel roja y lastimada. Había perdido. No solo la operación. Había perdido el control. Maldita sea. Era un murmullo ronco, sin fuerza, pero cargado de rabia. Kurohiri permaneció inmóvil, observándolo en silencio hasta que la voz grave y poderosa retumbó a través de los altavoces antiguos de la base. Tomura. Era una voz que congelaba el aire, que despojaba el espacio de cualquier ilusión de poder personal. All for one. Shigaraki alzó la cabeza de inmediato, su cuerpo tembló. Ese sensei. La reverencia que tenía su tono era tan evidente como la vergüenza contenida. Kurohiri se inclinó suavemente, manteniendo el respeto de siempre. Sensei, hemos preparado el informe completo del incidente. Un breve silencio llenó la sala antes de que All for One hablara de nuevo. Escuché lo suficiente. Su voz no mostraba emoción alguna, y, sin embargo, el tono era más peligroso que cualquier grito. Una operación precisa. Un plan diseñado al detalle. Y sin embargo, fracaso absoluto. Shigaraki bajó la cabeza como un niño regañado. El enmascarado arruinó todo. Su tono intentaba justificar, pero sonaba débil. La respuesta fue un silencio sepulcral. Hasta que All for One habló de nuevo, su voz cortante como un bisturí. No, Tomura. Tú arruinaste todo. La frase cayó como un martillo. Tuviste una oportunidad. Y la desperdiciaste. Shigaraki apretó los dientes, los ojos abiertos de par en par. ¿Qué oportunidad? El tono de All for One descendió aún más, como un susurro en el oído. Pudiste reclutarlo. El impacto de esas palabras dejó a Shigaraki paralizado. ¿Qué? Su voz fue apenas un susurro. El enmascarado, Tomura. La pausa que hizo fue mortal. No mostró lealtad. No mostró propósito aparente. No atacó por convicción ni por ideología. Otra pausa. Eso lo hacía perfecto. La palabra se arrastró como una sentencia. Kurohiri mantuvo el silencio. Incluso él sabía que interferir sería peligroso. Shigaraki respiró rápido, casi hiperventilando. Pero, Sensei, no sabíamos nada de él. No podíamos confiar en qué. No era cuestión de confianza. El tono de All for One era glacial. Era cuestión de control. De tomar la iniciativa antes de que otro lo haga. Una pausa, cargada de un juicio severo. Debiste invitarlo. No despreciarlo. Shigaraki se pasó ambas manos por el rostro, apretando los dientes. No. Su voz temblaba. Yo creí que... Se interrumpió. No había excusas válidas. All for One continuó, la frialdad en su tono intensificándose. Ahora no solo has perdido a un posible aliado de incalculable poder, el silencio posterior fue como una garra invisible apretándole el cuello. Probablemente has creado un enemigo. Las palabras fueron cuchillas. Shigaraki cerró los ojos con fuerza. Un enemigo. Sí, Tomura. El tono de All for One era grave. Tú lo desafiaste. Lo trataste como un obstáculo. Su voz se volvió más dura. Y los hombres de ese nivel. Una pausa. No olvidan. Un susurro final. Ni perdonan. El silencio posterior era absoluto. Kurohiri, por primera vez, habló. ¿Qué sugiere, Sensei? Observar. Una orden sencilla, cargada de intención. Estudiarlo. Otra pausa. Y cuando sea el momento, decidir si puede ser guiado, o si se convierte en un obstáculo definitivo. Eliminado. Shigaraki temblaba de frustración contenida. Pero si lo eliminamos ahora, podríamos. Se interrumpió cuando entendió que no había decisión que él pudiera tomar. All for One cerró la conversación con un tono lapidario. Tus decisiones nos han llevado aquí, Tomura. Ahora no puedes permitirte otro error. El comunicador se apagó. La sala quedó en penumbra. Shigaraki bajó la cabeza, las manos temblando sobre la superficie destruida de la mesa. Kurohiri se acercó despacio, como quien se acerca a una bestia herida. Tomura Shigaraki. Su tono fue suave. Debemos prepararnos. Shigaraki apretó los dientes, su mirada oscura levantándose lentamente. Sí. Su voz era un susurro, pero cargada de odio. Voy a prepararme. Sus dedos rasparon la madera hasta romperla. Y la próxima vez, ese bastardo me va a escuchar. Kurohiri lo observó en silencio. Pero en su mente, entendía lo que Shigaraki no podía aceptar aún. El enmascarado ya había tomado su decisión. Y no eran ellos quienes llevaban el control.
El salón principal del edificio administrativo de UA estaba a reventar. Periodistas de todas partes de Japón se amontonaban, cámaras grabando desde todos los ángulos posibles, micrófonos extendidos en direcciones caóticas y flashes cegadores disparándose sin control. El murmullo incesante de los reporteros era como el zumbido de un enjambre, un murmullo tenso, rabioso, listo para desatarse en cualquier momento. En la mesa principal, el director Nesu estaba sentado al centro, su rostro pequeño, pero de mirada firme y fría. A su izquierda, Olmig, en su forma musculosa, serio, con las manos cruzadas sobre la mesa. A su derecha, Presentmic, Cementos y Mitnick completaban la alineación, todos vestidos con sus trajes profesionales, todos proyectando seriedad extrema. Detrás de ellos, una pantalla mostraba el logo de la UA y el mensaje comunicado oficial, aunque el ambiente era cualquier cosa menos oficial. Los rumores y teorías corrían como incendios incontrolables. En las redes sociales, en los foros, en las calles. La UA ya no es segura. Los héroes fallaron en proteger a sus estudiantes. ¿Quién es el enmascarado? ¿Por qué la verdad fue ocultada? ¿Los héroes tienen control, o solo es fachada? Los vídeos de seguridad filtrados mostraban escenas horribles. Estudiantes luchando por su vida. Aizawa sangrando y siendo brutalmente golpeado. Trace derrumbándose tras tratar de proteger a su compañero. Kirishima y Bakugo lanzados como muñecos rotos. Y, lo más inquietante, la aparición de un enmascarado que destrozaba a villanos y al monstruoso ser sin dejar rastro. El caos había estallado. El público exigía respuestas. Nesu ajustó su postura. El pequeño roedor miró a los presentes y alzó una garra, pidiendo silencio. Sorprendentemente, lo consiguió. Gracias por asistir, dijo con voz educada, pero carente de toda su energía habitual. Sabemos que hay muchas preguntas. Y estamos aquí para responderlas, dentro de lo que nos es posible. Una reportera alzó la mano, sin esperar mucho, gritando antes de ser llamada. ¿Cómo es posible que un ataque de tal magnitud haya ocurrido en la academia número 1 del país? ¿Qué falló en el sistema de seguridad? El murmullo creció, pero Nesu no perdió la calma. El ataque fue un acto terrorista meticulosamente planeado. Reconocemos la gravedad del fallo en nuestros protocolos de seguridad. Ya hemos iniciado investigaciones internas y externas para garantizar que esto no vuelva a ocurrir. ¿Y eso qué garantiza?, gritó otro periodista. 2 héroes profesionales casi murieron. ¿Dónde estaban los refuerzos? ¿Por qué demoraron en llegar? Cementos tomó el micrófono. Los refuerzos fueron movilizados de inmediato en cuanto la alerta fue emitida. Se mantuvo sereno, aunque su ceño fruncido delataba su molestia. Pero los villanos atacaron la sala de comunicaciones y sabotearon los sistemas de aviso. ¿Qué pasa con los estudiantes?, interrumpió una voz desde el fondo. Tenemos informes de que 2 alumnos resultaron heridos de gravedad. ¿Cómo es posible que los héroes no pudieran protegerlos? ¿Qué garantías tienen los padres de que sus hijos estarán seguros en UA? Mitnick se adelantó, su mirada dura como el acero. Nuestros estudiantes lucharon con valor. Están siendo atendidos y se están recuperando. Pausa breve. Pero sí. La responsabilidad es nuestra. Su voz se suavizó un poco, aunque el dolor en sus ojos era evidente. Lo que ocurrió en Erusge es un recordatorio brutal de los peligros de nuestro mundo. Se enderezó de nuevo. Y una razón más para seguir formando héroes preparados. Otro periodista levantó la mano y, sin esperar turno, disparó la siguiente pregunta. ¿Qué saben del enmascarado que aparece en las grabaciones? El murmullo volvió a elevarse. ¿Es un héroe? ¿Un vigilante? ¿Está afiliado a alguna agencia? ¿Por qué no han dado información? Olmig levantó su mano antes de hablar, y la gravedad en su mirada dejó claro que la pregunta no era trivial. Aún no sabemos quién es. Su voz fue profunda, seria, lejos de la imagen pública habitual. No respondió a los intentos de contacto. No tenemos registro en nuestras bases de datos. Lo miró de frente al mar de reporteros. Pero sí sabemos algo. Salvó vidas. Otra pausa, como si eligiera bien sus palabras. Intervino en el momento crítico. Evitó una tragedia aún mayor. ¿Y qué pasa si no lo hace la próxima vez?, insistió un periodista. ¿Qué pasa si es una amenaza y ustedes no lo detienen? Nesu entrelazó sus pequeñas garras. Esas son preguntas válidas. Su tono seguía siendo formal, aunque una chispa peligrosa brillaba en sus ojos. Y estamos preparándonos para todas las posibilidades. Hizo una pausa calculada. Incluyendo la de que este individuo no sea un aliado. El murmullo creció en intensidad. La UA no sabe si el enmascarado es un héroe o un villano. Alguien gritó.
Aún no lo sabemos, dijo Nesu sin rodeos. La sala estalló en gritos, preguntas, acusaciones. El caos se apoderó del ambiente mientras los reporteros exigían más explicaciones, clamando por detalles, culpables y medidas inmediatas. Nesu alzó la garra una vez más, pero esta vez el silencio tardó más en llegar. Haremos públicas nuestras actualizaciones. Su tono fue cortante. Y asumimos la responsabilidad por los errores cometidos. ¿Qué medidas tomará la escuela?, preguntó otra voz. Evaluación y refuerzo de seguridad, respondió Cementos. Intervención de agencias externas y auditorías, añadió Midnights. Mayor supervisión de los entrenamientos y evacuaciones, concluyó Present Mick. Pero la pregunta que nadie hizo fue la que todos pensaban. ¿Qué harán si el enmascarado aparece de nuevo, y no es tan benevolente? En las redes sociales, los debates continuaban sin freno. Los padres exigían el cierre temporal de la UA. Algunos apoyaban a los maestros, reconociendo el valor de los estudiantes. Otros exigían renuncias inmediatas. Y otros más, empezaban a idolatrar al enmascarado, como el salvador que hizo lo que los héroes no pudieron. Nesu cerró la conferencia después de una última declaración. En tiempos de crisis, es fácil señalar culpables. Nosotros preferimos buscar soluciones. El telón bajó, pero el daño estaba hecho. La UA había perdido la confianza de muchos. Y lo que era aún más aterrador era que nadie sabía que alguien ya estaba muy por delante de todos ellos. Días antes del ataque a Luzh. 00:37 am, instalaciones de la UA. El campus de la UA estaba en silencio absoluto. Las luces de los pasillos titilaban débilmente, iluminando los corredores vacíos. Las cámaras de seguridad giraban en patrones predecibles, vigilando cada entrada y salida. El sistema de seguridad de la UA era el mejor del país. O, al menos, eso creían. Porque esa noche, alguien más estaba dentro. Y nadie se dio cuenta. En lo alto de uno de los edificios, una silueta observaba desde las sombras. Su traje negro y gris se fundía con la oscuridad. Sus ojos, ocultos detrás de su máscara blanca con líneas verdes oscuras, brillaban con intensidad. Calculando, analizando, esperando el momento exacto. El viento sopló suavemente. Y entonces, desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Sala de archivos, UA. 102 AM. La puerta del cuarto de seguridad se abrió sin hacer ruido. Las cámaras seguían funcionando, pero no detectaban nada. Porque el intruso no estaba caminando. Se deslizaba como un fantasma, usando su telequinesis para mantenerse flotando por el pasillo. Sin pisadas. Sin ruidos. Sin alarmas activadas. Llegó hasta la sala de archivos y se detuvo frente a la puerta blindada. Colocó una mano sobre el teclado de seguridad. Los sensores reconocieron la anomalía e intentaron activar la alarma. Pero antes de que lo hicieran, se apagaron. La tecnología era fácil de manipular si sabías cómo. La puerta se abrió. Y el intruso entró. El cuarto estaba lleno de monitores mostrando las cámaras de la escuela. En las paredes, archivos físicos con información detallada de cada estudiante y profesor. Las computadoras de la UA contenían información clasificada sobre los próximos eventos y programas de entrenamiento. El intruso se acercó a los servidores. Con un gesto, una pequeña unidad de almacenamiento flotó desde su cinturón y se conectó a la terminal principal. Los archivos comenzaron a descargarse. Datos de los estudiantes. Registros médicos. Análisis de habilidades. Protocolos de seguridad. Eventos futuros. Todo. Sus ojos se movieron entre las pantallas, absorbiendo la información a una velocidad imposible para un humano normal. Y entonces, un nombre llamó su atención. Momoya Oyorosu. Abrió su archivo. Leyó sus habilidades. Su kit de creación era fascinante. Eficiente. Versátil. Adaptable. Su potencial era inmenso, si se usaba correctamente. Pero la UA estaba desperdiciándolo. No tenía la mentalidad correcta. No tenía el entrenamiento adecuado. No tenía la mentalidad para ganar. Supremaki sonrió detrás de su máscara. Interesante. Siguió navegando. Otro nombre destacó en la pantalla. Shoto Todoroki. La fusión de fuego y hielo. Un don único, producto de una crianza enfermiza. Su padre lo veía como un arma. Pero no era el único interesado en él. Supremaki cerró los ojos por un momento. En su mente, ya había diseñado múltiples escenarios donde esas habilidades podrían perfeccionarse. No como héroes, sino como algo más. Algo superior. Terminó la descarga y retiró el dispositivo de la computadora. Pero antes de irse, abrió un último archivo. Un evento programado en el calendario de la UA. Simulación de desastres naturales, USG. Fecha. En 3 días. Supremaki observó la pantalla por unos segundos. Y luego sonrió de nuevo.
Así que aquí es donde todo comienza. Apagó el monitor. El archivo desapareció de la pantalla. Y entonces, desapareció él también. Horas después. La escuela seguía tranquila. El personal llegó como de costumbre. Los maestros preparaban sus clases. Los estudiantes entraban a los pasillos sin saber nada. Pero lo que nadie notó era que la UA ya no era la misma. Alguien había estado dentro. Había visto todo. Y ahora tenía la ventaja. Porque mientras los héroes seguían actuando a ciegas, Supremaki ya estaba varios pasos adelante. En otro lugar. La habitación estaba en silencio, solo roto por el constante y monótono pitido del monitor cardíaco. Las sábanas blancas, la luz tenue del atardecer filtrándose por la ventana, y el leve olor a desinfectante le confirmaban lo evidente. Estaba en el hospital. Aizawa abrió los ojos lentamente. Sus pupilas tardaron unos segundos en adaptarse. Cada músculo protestaba al menor movimiento, como si hubiera sido atropellado por un tren y luego lanzado al espacio. Su cabeza pesaba 1 tonelada, pero, aún así, giró ligeramente, observando el gotero conectado a su brazo y los vendajes gruesos que envolvían su torso. Su garganta estaba seca. Intentó tragar, sin éxito. ¿Qué pasó?, pensó, mientras su mente pugnaba por ordenar los recuerdos. El USG. El ataque. El Nomu. Y entonces, la imagen se formó con claridad. La máscara blanca, las líneas verdes oscuras, los ojos carentes de emoción. El enmascarado. Aizawa frunció el ceño, aunque le dolía hacerlo. Miró alrededor y localizó el botón de llamada para el personal médico. Levantó su mano temblorosa y lo pulsó. Pasaron apenas unos segundos antes de que una enfermera entrara apresurada. Era Sereatsan. Exclamó con alivio. Despertó. Necesito ver a Nesu, gruñó Aizawa, su voz áspera como si hubiera pasado semanas sin hablar. Hizo una pausa para tomar aire antes de continuar. Y a Olmig, y a Naomasa Tsukauchi. La enfermera dudó un segundo, preocupada por su estado. Ahora, añadió Aizawa, su tono férreo, aunque quebrado. Ella asintió antes de salir apresurada. El pitido rítmico del monitor cardíaco acompañaba cada inhalación dolorosa de Aizawa. Sus ojos, aunque cansados y cubiertos parcialmente por un vendaje, se mantenían serenos, clavados en los 3 rostros que lo observaban en silencio. Nesu se mantenía sentado sobre la mesa auxiliar, sus patas delanteras juntas, la expresión carente de la típica jovialidad. Toshinori, en su forma demacrada, cruzaba los brazos con los dedos crispados, y Naomasa Tsukauchi tomaba notas en una libreta, aunque su mano temblaba apenas perceptible. Aizawa se aclaró la garganta, un gesto que le arrancó un gemido apagado. Les contaré lo que pasó allí dentro, dijo con voz rasposa. Quiero que escuchen todo, porque es importante que comprendan a lo que nos enfrentamos. Los 3 asintieron con gravedad. Se suponía que debió haber sido una simulación de catástrofe, comenzó. Trece y yo, no nos percatamos de inmediato de la situación. Cuando lo hicimos ya era demasiado tarde. Hizo una pausa, el ceño fruncido. Él apareció, susurró. Nos separó a la fuerza utilizando un portal negro. Fue rápido. Preciso. Lo hizo de manera que quedáramos aislados del resto. Sin posibilidad de asistir a los estudiantes. Toshinori bajó la mirada, el gesto endurecido. Naomasa soltó un leve TSK de frustración. Nesu ladeó la cabeza, analizando cada palabra. Trece y yo fuimos enviados a un lugar oscuro y aislado. Cuando ambos reaccionamos, tratamos de movernos rápidos para proteger a los chicos. Pero entonces, apareció esa cosa. Un monstruo con cabeza de pájaro. Aizawa apretó los dientes, como si reviviera el dolor con cada palabra. No pude detenerlo. Era demasiado rápido, demasiado fuerte. Mis técnicas, mi experiencia, todo fue inútil. Me golpeó, con una fuerza que no debería existir en algo vivo. Su mirada se volvió distante, la voz le tembló apenas. Sentí como mi cabeza golpeaba el concreto. Escuché como mis huesos crujían. Y luego, el dolor. El cráter se profundizaba bajo mi cuerpo mientras me aplastaba. Trece estaba cerca, colgando de cabeza, sangrando, mientras el Nomu esperaba la orden para acabar con ella. Toshinori cerró los ojos un segundo, el rostro demacrado torcido en una mueca de culpa. Naomasa apretó la pluma en su mano. Nesu, aún impasible, solo asintió con lentitud, como animándolo a seguir. Pensé que ese era el final, confesó Aizawa. Pero entonces. Su voz se volvió un poco más lenta, midiendo las palabras. Escuché una voz. Toshinori alzó la vista de inmediato. Naomasa anotaba sin levantar la vista, pero sus nudillos se volvían blancos de la fuerza con que sujetaba la pluma. Nesu, sin decir nada, inclinó el cuerpo hacia adelante, alerta. Una voz desconocida.
calmado. Sin prisa, continuó Aizawa. Es muy brutal cuando ataca, fue lo que dijo. Como si estuviera comentando el clima. Toshinori frunció el ceño. Una voz. ¿Así de tranquilo? Su tono dejaba ver la incredulidad. Aizawa asintió, respirando hondo. Entre las sombras apareció un hombre con un traje negro y gris. Máscara blanca, decorada con rayas verdes oscuras. Los ojos. Se detuvo un segundo, buscando las palabras. Fríos. Brillaban con una intensidad inhumana. No había odio. No había emoción. Solo interés. Curiosidad clínica. Naomasa levantó la vista por primera vez desde que comenzó a escribir. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Aizawa inspiró despacio. El enmascarado observó el ataque del Nomu. Y dijo, no me quiero imaginar cómo se pondrá cuando tenga que pelear contra él. Como si ya supiera que All Might algún día tendría que enfrentarlo. Nezu se frotó el hocico con una de sus pequeñas patas. Previsión. Estrategia. Paciencia, no actúa como un improvisado, comentó. Aizawa continuó, sin responder. Entonces, el Nomu levantó su brazo para aplastar a Trese. Pero el enmascarado lo detuvo sin siquiera moverse. Extendió su mano. Y el monstruo quedó congelado. Como si una fuerza invisible lo hubiera inmovilizado. Podías ver cómo luchaba contra ella, pero no había nada que hacer. Toshinori abrió los ojos de par en par. Sin moverse. ¿Telequinesis? Preguntó, con un tono de alarma creciente. Naomasa asintió, tomando nota con rapidez. ¿O algo más? Aizawa siguió. El enmascarado dijo que nos necesitaba vivos. Y luego, cerró el puño. El brazo de esa cosa fue arrancado. De un solo gesto. No por un golpe, sino como si. Se detuvo. Como si la realidad misma obedeciera su voluntad. El silencio se volvió asfixiante. Toshinori miró al suelo, en silencio. Nezu se quedó inmóvil. Naomasa detuvo la pluma sobre la hoja, sin moverse. Trese cayó al suelo, rodando varios metros. El monstruo rugió. Pero no de dolor, sino de frustración. Comenzó a regenerarse de inmediato. El enmascarado solo observaba, como si ya lo hubiera anticipado. Sacó una jeringa, y extrajo una muestra de sangre del monstruo. ¿Qué? Murmuró Naomasa, entre incrédulo y molesto. Eso mismo pregunté yo, continuó Aizawa. Apenas podía respirar, pero le pregunté qué estaba haciendo. Y él respondió. ¡Qué criatura tan interesante! Su sangre será muy útil. Toshinori abrió la boca para decir algo, pero la cerró sin emitir sonido. Nezu inclinó la cabeza levemente, los ojos entornados, como si procesara una ecuación imposible. Entonces, se comunicó con alguien por radio, siguió Aizawa. Primero fue una conversación simple. Una voz preguntó si los héroes estaban muertos. Y él respondió que sí. Frío. Sin emoción. Como si no le importara. ¿Por qué mentir? Preguntó Naomasa. Porque era parte del juego, susurró Aizawa. Un juego que solo él conocía. Nezu entrecerró los ojos. Era para ganar tiempo. Para ver cómo reaccionaban, dijo Toshinori, con la voz baja, como si acabara de entenderlo. Aizawa asintió. Un villano de niebla negra apareció después, trayendo un portal. Iban a llevarse los cuerpos. Pero antes de que eso sucediera, un villano cubierto de manos apareció. Los tres reaccionaron a la descripción. Naomasa apretó el bolígrafo de nuevo. Toshinori chasqueó la lengua. Nezu simplemente parpadeó. El villano de manos cruzó el portal, dijo Aizawa. Analizó la escena. Vio a los héroes caídos. Y luego. Se inclinó levemente. Solo quería asegurarme, dijo. Toshinori frunció el ceño. Sospechaba. El enmascarado respondió, señalando el portal. Oh, entonces, ¿me permites? El de las manos lo miró como si fuera basura. No quiero quedarme con 2 cadáveres aquí, murmuró. Luego el villano de manos, cambió su tono. Frío. Pronto serán 3 cadáveres, dijo. El silencio en la habitación era tan denso como en la escena que describía. Entonces, ordenó cerrar el portal. Y dio la orden al monstruo de matarlo. ¿Él ordenó matar al enmascarado? Preguntó Toshinori, incrédulo. Sí, afirmó Aizawa. Cerraron el portal. Y el monstruo se lanzó al ataque. Rápido. Más rápido que antes. Por primera vez. El enmascarado se convirtió en el objetivo. Naomasa se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó después? Aizawa cerró los ojos un instante. No lo sé. Perdí la conciencia antes de verlo. Cuando desperté, todo había terminado. Nezu se levantó sobre sus patas traseras. El villano de las manos lo traicionó.
Eso parece, afirmó Naomasa, anotando rápido. Pensaba reclutarlo, pero tal vez no soportó el desafío a su autoridad. Toshinori resopló. ¿Y ahora?, murmuró, sus ojos sombríos. Ahora lo ha convertido en su enemigo. Nezu bajó la mirada, reflexionando. Y nosotros también lo seremos, dijo el pequeño director. Tarde o temprano. Aizawa los observó con cansancio. Él no es un héroe. Tampoco un villano. Es algo más. Alguien que solo actúa cuando está seguro de que nadie puede detenerlo. Nezu asintió despacio. Supremo. Naomasa levantó la vista. ¿Qué? El enmascarado se hace llamar Supremo, dijo Nezu, su tono grave. Bueno, así es como algunos estudiantes lo nombraron por el momento. Toshinori cerró el puño. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Naomasa, aunque en su tono ya había resignación. Esperamos, dijo Nezu. Y nos preparamos. Aizawa se hundió un poco más en la almohada. Y recemos porque el favor que me pida no sea imposible de pagar. El silencio que siguió fue más brutal que cualquier grito. El eco de las últimas palabras de Aizawa flotó en la habitación como una sentencia. Y recemos porque el favor que me pida no sea imposible de pagar. Nezu fue el primero en romper el silencio. Se levantó de su asiento improvisado sobre la mesita auxiliar y caminó lentamente de un lado a otro sobre la baranda inferior de la cama. Sus pasos eran lentos y controlados, pero sus diminutos ojos mostraban un brillo peligroso. Toshinori seguía mirando el suelo, sus hombros encorvados más de lo normal, incluso para su forma debilitada. Naomasa, en cambio, permanecía quieto, aunque la pluma que sostenía había quedado suspendida a medio camino de la libreta. «¿Un favor?», repitió Nezu en voz baja, como probando la palabra en su lengua. «Una deuda impuesta a un héroe herido e indefenso. Calculado, preciso y sin opción a negarse. No hubo negociación», confirmó Aizawa, con un tono cansado pero firme. «Ni posibilidad de rechazar. Solo me lo dijo, como si fuera una verdad absoluta». Toshinori alzó la cabeza entonces, su mandíbula apretada. «¿Qué clase de favor podría pedir alguien como él?», preguntó, aunque en su tono se notaba que no quería conocer la respuesta. Aizawa inhaló despacio, el vendaje en su pecho, estirándose apenas con el movimiento. «No lo sé. Pero lo que más me inquieta es lo que hizo después». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Sacó 2 agujas. Estériles. De alta precisión. Y tomó sangre, de Trece y de mí. Eso provocó una reacción inmediata. Toshinori se enderezó de golpe, con los ojos abiertos de par en par. Naomasa bajó la pluma por completo, su rostro endurecido como una piedra. Nezu se detuvo en seco y giró lentamente sobre sus patas traseras, observando a Aizawa con una expresión ilegible. «¿Qué?», preguntó Naomasa, su tono ahora cortante. «¿Estás seguro?». «Completamente», respondió Aizawa, sin dudar. «Lo vi. Estaba débil, casi inconsciente, pero no tan mal como para no notar lo que hacía. Extrajo muestras de sangre, después de inmovilizar al Nomui antes del enfrentamiento con el villano de manos», preguntó Toshinori, repasando mentalmente la secuencia. «Sí», afirmó Aizawa. Nezu se cruzó de brazos, su mirada parecía brillar con un cálculo frenético. «Ese nivel de precisión no es propio de un improvisado», murmuró. «Si tomó sangre, entonces buscaba algo. Oh. Lo sabía de antemano. ¿Qué podría querer con su sangre?», cuestionó Naomasa, su voz ahora baja, casi como si temiera la respuesta. «No lo sé», contestó Aizawa, aunque su ceño se frunció aún más. «Pero fue intencional. No improvisó. Llevaba el equipo consigo». Nezu ladeó la cabeza lentamente. «En otras palabras, esto fue planeado. No fue un acto de oportunidad». Hizo una pausa. Él esperaba esa batalla. Giró su atención a Toshinori. Y sabía que el monstruo estaría allí. Sabía del villano de manos. Sabía del villano de portales. Sonrió, pero no había alegría en ello. Sabía de nosotros. Toshinori tragó saliva, un sonido seco y áspero en la quietud de la habitación. «Entonces, ¿qué pretende?», preguntó Naomasa, bajando el tono. «¿Experimentos? ¿Clonar Quirks? ¿Ingeniería genética? ¿Está recolectando material biológico para estudiar, o para replicarnos?». «¿Replicarnos?», repitió Toshinori, como si la palabra fuera veneno. «Podría ser», murmuró Nezu. «Si lo pensamos en términos simples, la sangre contiene mucha información. ADN, compatibilidad de Quirks, potencial genético». Alzó una garra diminuta. «Supremo, si así se hace llamar, puede estar creando un perfil completo de nosotros». Hizo una pausa.
O probando la resistencia de nuestros quirks, para sus propios fines. Toshinori apretó los dientes. Esto es un problema. Naomasa asintió. Pero diferente. Esto es más preciso. Más clínico. Más controlado. Aizawa respiró hondo y se acomodó en la almohada, su rostro sombrío. Sigo sin entender qué gana con el favor que me exigió. Ya había ganado todo el control desde el inicio. Incluso cuando lo traicionaron. Su voz bajó. Sabía que lo traicionarían. Nezu dejó caer la pata que había alzado y comenzó a caminar otra vez, pensativo. La deuda es un ancla psicológica. Hablaba más para sí mismo que para los demás. Es un recordatorio constante de su poder sobre ti. Hizo una pausa, los ojos entornados. El favor podría ser cualquier cosa. Pero es un símbolo. Nos muestra que no juega al azar. Toshinori se pasó la mano por el cabello, despeinado y sudoroso. Entonces, ¿nos está diciendo que lo hizo por razones estratégicas? No por necesidad. Eso parece, confirmó Nezu. La deuda le da influencia sobre Aizawa. No para doblegarlo, sino para recordarnos que está aquí. Sus ojos brillaron peligrosamente. Y que es paciente. Naomasa miró a Aizawa. ¿Te dijo algo más? ¿Algo que pueda servirnos? Aizawa negó con lentitud. Solo que nos necesitaba vivos. Y que los estudiantes serían salvados si aceptaba su condición. Toshinori respiró hondo. ¿Y tú confiaste en él? Hubo un momento de silencio antes de que Aizawa respondiera. No tenía elección. Pero cumplió su palabra. Apretó el puño sobre la sábana. Eso es lo que me inquieta. ¿Por qué? Preguntó Naomasa. Aizawa los miró con los ojos duros. Porque alguien como él no cumple promesas sin precio. Nezu asintió lentamente. Correcto. Toshinori se inclinó hacia adelante. ¿Qué hacemos ahora? Naomasa miró a los tres. Investigar. Aunque sea un fantasma, tenemos que encontrar algo. Nezu asintió. Y preparar el terreno. Su tono se endureció. Porque tarde o temprano, Supremo volverá a aparecer. Clavó su mirada en Aizawa. Y cuando venga a cobrar ese favor, quiero saber qué estará dispuesto a pedir. Aizawa cerró los ojos un momento, agotado. Si me pide traicionar a la UA. Inspiró hondo. Tendré que rechazarlo. Su mirada, cuando se abrió, era una mezcla de determinación y agotamiento. Aunque no sé si eso le importe. Nezu se bajó de la baranda y se acercó a Toshinori y Naomasa. No cometeremos el mismo error que el villano de manos, dijo Nezu finalmente. Su voz sonaba fría como el acero. No lo subestimaremos. Naomasa asintió. Vamos a necesitar toda la ayuda posible. Toshinori se levantó con dificultad. Entonces empecemos cuanto antes. Aizawa miró al techo. En el silencio que siguió, solo había una certeza. Supremo ya estaba jugando su partida. Y ellos apenas habían hecho el primer movimiento. Hola gente, espero que les haya gustado el cap. También quería decirles que se suscriban al canal y que le den like si les gustó, eso me ayudaría mucho. Sin más que decir me despido hasta la próxima o hasta que me den ganas de volver a escribir XD. Adiós.